Perfil epidemiológico. El día de hoy, estudiantes de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizamos una presentación sobre qué es el perfil epidemiológico y cuáles son las aplicaciones o su aplicación en el ámbito laboral y para qué nos van a servir esta herramienta. El equipo está conformado por Dulce María Guerrero, Lisette Hernández, José Antonio Pérez Pérez, Jacqueline Rojas Santos, Naomi Rubalcaba y Desiree Sotomayor. Los objetivos que podremos adquirir a lo largo de esta presentación será que podremos socializar el estado de la morbilidad y de la mortalidad que se puedan presentar en una comunidad, así como conocer cuáles son las principales causas de estos factores, por qué surgen. También vamos a determinar qué población es la más vulnerable ante diferentes estímulos o eventos que se puedan presentar en esta comunidad y ubicarla demográficamente estas comunidades o las comunas y los eventos para poder realizar intervenciones que logren un impacto en la población. Estas intervenciones veremos más adelante que tienen que ser detalladas, individualizadas para lograr un apegamiento máximo, ya sea en la prevención de enfermedades o en el control de estas. También podremos describir la historia natural de la enfermedad y descubrir factores que los aumenten o que sean factor de riesgo para el apego. Pero, ¿sabes o recuerdas aún qué es la epidemiología? La epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de estados o de eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud que se puedan presentar. Existen diferentes métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas, como la vigilancia y los estudios descriptivos que se pueden utilizar para analizar la distribución, o los estudios analíticos que nos permiten analizar los factores determinantes, o sea, las causas. Entonces, el perfil epidemiológico va a ser el estudio de la morbilidad, mortalidad y factores de riesgo teniendo en cuenta las características geográficas de la población y del tiempo. En otras palabras, podríamos definir el perfil epidemiológico como una expresión de la carga que se pueda presentar, de la carga de la enfermedad que sufre la población y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definan por sí misma. Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. Todos estos factores deben de ser estudiados teniendo en cuenta características geográficas de la población y del tiempo en el que nos encontramos para poder definir integralmente. El perfil epidemiológico de una institución hospitalaria nos permite identificar o clasificar la población que está asistiendo a nuestro hospital. De igual manera nos permite conocer cuáles son las principales enfermedades o motivos de consulta en el ámbito ambulatorio y cuáles son los principales egresos por causas o enfermedades de los servicios hospitalarios, o también conocer cuáles son las 10 primeras causas de enfermedad y muerte que se generan en el hospital. Adicionalmente, en un hospital contamos con un recurso humano capacitado. Es un recurso humano que nos permite garantizar los servicios de salud 7 días a la semana, 24 horas diarias y los 365 días. Sus características son mortalidad, morbilidad y calidad de vida. Mortalidad: número de defunciones producidas dentro de un lugar y un periodo de tiempo. Morbilidad: número de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados. Calidad de vida: percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto biopsicosocial. No se basa únicamente en el análisis de enfermedades, también en problemas que afectan la salud mental, accidentes de tránsito, violencia, drogadicción, etc.
El proceso analítico sintético va a permitir caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños, problemas de salud y sus determinantes. La disponibilidad de datos válidos y confiables es condición indispensable para el análisis y evaluación objetiva de la realidad sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y la programación en salud. El análisis de los factores condicionantes se va a basar principalmente en la descripción y análisis de la situación demográfica y socioeconómica de toda la población. Análisis del proceso salud y enfermedad. Aquí el método más utilizado va a ser la estimación de indicadores de morbilidad y mortalidad, así como los distintos grupos de enfermedades, por ejemplo, infecciosas, traumáticas, etc. Análisis de la respuesta social ante los problemas de salud. En este apartado se va a realizar un análisis sobre la oferta y demanda de los servicios de salud. El fin de los análisis es la identificación de las necesidades y prioridades para así crear intervenciones y estrategias adecuadas de acorde a cada comunidad. Perfil epidemiológico en México. Desde principios del siglo XX, en México se han manifestado cambios trascendentes en el comportamiento epidemiológico de las enfermedades. Esto aunado a los cambios ambientales, demográficos, económicos, sociales, culturales y por supuesto los avances en el campo de la atención de la salud. Este perfil nos permite conocer y registrar los indicadores de mortalidad, morbilidad y factores de riesgo de la población en general, para así poder llevar una adecuada medicina preventiva y un adecuado nivel de atención primaria. ¿Y qué pasa con la mortalidad? Actualmente las causas de muerte se han modificado y las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares, tales como enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. Estos cambios en los patrones de mortalidad coinciden con el periodo de crecimiento económico del país, pero además, ¿qué tienen en común? Resulta ser que comparten algunos factores de riesgo, dentro de ellos el sobrepeso y obesidad, pero también el tabaquismo, el colesterol elevado y la hipertensión arterial también influyen en el desarrollo de las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares. Pero antes no era así. En 1922, las primeras causas de mortalidad correspondían a enfermedades infecciosas y este patrón se conservó hasta los años 50. Es a partir de esta fecha que se comenzó a observar una transición en las causas de muerte. Y hoy en día, ¿cuáles son las principales causas de muerte por edad y sexo? En los últimos 10 años, la población ha crecido exponencialmente. Los estilos de vida se han adaptado al desarrollo y la urbanización, por lo cual los factores de riesgo se han modificado y con ello las principales causas de morbilidad en nuestro país. La tecnología ha sido un factor determinante en el cambio de la morbilidad a lo largo de nuestro tiempo. Esta útil herramienta nos ha permitido avances en la medicina, sin embargo también ha contribuido a la salud de la población, propiciando la obesidad y el sedentarismo, entre otras patologías.
Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Estos se encuentran relacionados con sus determinantes sociales. Indicadores y medición del peso de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, define a los indicadores como variables que sirven para medir los cambios. Por lo tanto, podemos afirmar que los indicadores son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos, para respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. Entonces podemos definir que los indicadores de salud representan medidas o resúmenes que captan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. En otras palabras, intentan reflejar la situación sanitaria de una población. ¿Pero para qué sirven? Los indicadores de salud pueden usarse para predecir resultados en relación al estado de salud de una población o de un grupo de pacientes y establecer un pronóstico. Asimismo, evalúan los riesgos a los que se enfrenta una población. Por lo tanto, se encargan de vigilar la salud pública. Por ejemplo, si queremos realizar un programa para mejorar las condiciones de salud de la población infantil, debemos utilizar indicadores como el estado de nutrición, la tasa de inmunización, la tasa de mortalidad por edad y la tasa de morbilidad por enfermedad. Entonces, los indicadores de salud pueden ser utilizados para evaluar la eficacia y los efectos de programas, intervenciones, protocolos, etc. Los indicadores de la salud deben de tener características específicas. La primera es la validez, la segunda es confiabilidad, que se refiere a que las mediciones por distintos observadores deben dar como resultado valores similares, y la tercera es sensibilidad, es decir, deben de ser capaces de captar los cambios. Los indicadores pueden ser simples, que se refiere a una cifra absoluta o una tasa de mortalidad, y compuestos, constituidos sobre varios indicadores simples, utilizando fórmulas matemáticas complejas. Los indicadores requieren del uso de fuentes confiables de información y rigurosa técnica en su constitución e interpretación. Por ello, las principales fuentes de datos son registros de sucesos demográficos, censos de población y vivienda, datos de vigilancia epidemiológica, encuestas por muestreo, registros de enfermedades y otra fuente de datos de otros sectores, como económicos, políticos y de bienestar social. ¿Cómo se clasifican? Existen indicadores que evalúan la política sanitaria, las condiciones socioeconómicas, las prestaciones de atención en salud y el estado de salud. Los indicadores de la política sanitaria constituyen la asignación de recursos expresada por medio de la proporción del Producto Nacional Bruto invertido en actividades relacionadas con los servicios de salud y a la distribución de recursos con relación a la población, como el número de camas en un hospital, personal médico, etc. Los indicadores sociales y económicos se refieren a la tasa de crecimiento de la población y a los indicadores de condiciones de vida de la población, pobreza, disponibilidad de alimentos y vivienda. Los indicadores de prestaciones en salud se refieren a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios y a los indicadores de la cobertura, que es que las personas reciban una atención de calidad. Y los indicadores del estado de salud son la natalidad, mortalidad y morbilidad de las personas. Los indicadores en México, según la Secretaría de Salud, son el producto de información disponible agrupados en 5 categorías, que son demográficos, sociales y económicos, recursos, acceso y cobertura, morbilidad y mortalidad. Tipos de indicadores. Indicadores de estructura. Miden la calidad de los servicios para prestarlos. Indicadores de proceso. Miden de forma directa o indirecta la calidad de las actividades llevadas a cabo durante la atención al paciente. Indicadores de resultados. Miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente. Se necesitan 8 criterios para construir un indicador: validez, mensurabilidad, confiabilidad, relevancia, especificidad, costo-efectividad, sensibilidad y sencillez.
A continuación, vamos a exponer un perfil epidemiológico para que lo que ya explicamos anteriormente quede más claro y ejemplificado. Este perfil es de la ERC o enfermedad renal crónica. Esta está definida como la disminución lenta y progresiva a lo largo de meses o años de la capacidad de los riñones para filtrar los productos metabólicos de desechos presentes en la sangre. Recordemos que en el perfil epidemiológico vamos a analizar tres aspectos: morbilidad, mortalidad y factores de riesgo. Vamos a ver morbilidad. La incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica IRC, como era conocida anteriormente, es de 377 casos por millón de habitantes y la prevalencia de 1.142. México cuenta con alrededor de 52.000 pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales el 80% de pacientes son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS. La mortalidad. El 94.1% son secundarios a diabetes mellitus, 91.5% asociada a hipertensión arterial y el 73.5% a glomerulopatías crónicas. En 2017 se reportó una prevalencia de la enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes en México. Los factores de riesgo. Se ha demostrado un incremento en el riesgo de padecer la enfermedad renal crónica, especialmente terminal, en individuos con ciertas características clínicas y sociodemográficas. Hemos dividido los factores de riesgo en tres. Número 1, factores clínicos. Número 2, factores biológicos. Y número 3, factores sociodemográficos. Número 1, factores clínicos. Hipertensión arterial, diabetes, personas mayores de 60 años, personas que padezcan enfermedades cardiovasculares y familiares de pacientes en diálisis o que han recibido un trasplante renal. Número 2, factores biológicos. Bajo peso al nacer, predisposición genética, nutrición inadecuada y menor control de las enfermedades crónicas. Número 3, factores sociodemográficos. Personas mayores o ancianos, bajo ingreso económico y exposición a ciertos químicos y a nefrotoxinas como PB, AS y CD. Por otro lado, aquí hemos adjuntado la clasificación de la enfermedad renal crónica, la cual se va a clasificar en 5 estadios, de acuerdo a la descripción de la falla que haya en el riñón y al volumen de filtración glomerular. El estadio número 1 va a ser un riñón dañado con volumen de filtración glomerular normal o aumentada, mayor o igual a 90, y su prevalencia va a ser de 3.3%. El estadio 2 va a ser un riñón dañado con volumen filtrado glomerular levemente disminuida, de 60 a 89, y esta prevalencia va a ser del 3%. El estadio 3, el volumen de filtrado glomerular va a estar moderadamente disminuido y va a ser de 30 a 59. La prevalencia de este es de 4.3. En el estadio 4, el volumen de filtrado glomerular va a estar severamente disminuido. Este va a ser de 15 a 29 y su prevalencia va a ser de 0.2%. El estadio 5 ya va a haber una falla renal y el volumen de filtrado glomerular va a ser menor a 15 o diálisis. Su prevalencia es del 0.1%. Otros factores de riesgo que tenemos aquí son los comportamientos en salud, y dentro de estos encontramos la falta de información en medidas preventivas, la falta de conocimiento de cómo actuar ante la enfermedad, las conductas poco saludables en la sociedad, los trabajos poco saludables, muchas horas expuestos al sol y baja hidratación, y el acceso a cuidados de salud, falta de acceso, distancia a los centros de salud y gastos catastróficos en salud. Gracias. Para abordar la enfermedad de hipertensión arterial dentro del perfil epidemiológico, es necesario entender su significado. Primeramente, para esto la presión arterial la podemos definir como la fuerza y tensión que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, como resultado de la función de bombeo que tiene el corazón. Por tanto, la hipertensión arterial es el aumento anormal de la tensión de la sangre en las arterias. Como consecuencia de ello, los vasos sanguíneos se van dañando de forma progresiva, favoreciendo el desarrollo de enfermedades del corazón, riñones, sistema nervioso central o sistema vascular periférico. Esta enfermedad tiene una clasificación en base a sus valores normales,
donde la JNC establece una presión arterial normal por debajo de 120 milímetros de mercurio en presión sistólica y por debajo de 80 milímetros de mercurio en presión diastólica, considerándose así hipertensión grado 1 de 139 sobre 89 milímetros de mercurio. Ahora bien, como sabemos, en nuestro país la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, que desde 1975 a 1985 tuvo un incremento relativo del 21%. De hecho, en estos últimos años, la tasa de mortalidad aumentó al 29.9%, en donde se ubicó este padecimiento en 2015 como la enfermedad crónica responsable del 18.1% del total de muertes y como el principal factor de riesgo de muertes prevenibles. En este contexto epidemiológico, la hipertensión arterial se sitúa en un lugar relevante por su condición de enfermedad crónica, altamente prevalente en el 20 y 40% de la población adulta. La Organización Mundial de la Salud refiere que la hipertensión es el factor de riesgo número 1 de muerte, cuya prevalencia en hombres es del 24.9% y la prevalencia en mujeres es desde el 26.1%. Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en 2016, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, 1 de cada 4 adultos en México padece hipertensión arterial, que corresponde al 25.5% de la población. El 40% ignora que tiene esta enfermedad, ya que se caracteriza porque es un padecimiento que cursa asintomático hasta que aparecen una o varias complicaciones. Cerca del 60% conoce el diagnóstico y solamente la mitad están controlados. Con respecto a los factores de riesgo y estilo de vida, es una prevalencia en personas mayores de 65 años, mayor prevalencia en hombres, en personas de raza negra y con antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares, además de personas que tienen características de sedentarismo o falta de actividad física, alto consumo de alcohol y de tabaco, con sobrepeso y obesidad, y una alimentación inadecuada, alta en grasas o en alto consumo de sal. Para el caso de los factores económicos, se pueden asociar con bajos recursos materiales. Las preocupaciones económicas también son factores que influyen en los elevados niveles de presión, de desempleo, bajos salarios, y el estrato socioeconómico también están influenciados en la incidencia de la hipertensión arterial. Para el caso de los factores socioculturales, la poca planificación urbana y el desplazamiento forzado, la desigualdad social también favorece el desarrollo y el maltratamiento de la hipertensión arterial, la falta de escolaridad, el tipo de vivienda, hacinamiento, falta de servicios básicos y creencias religiosas. Para el caso de los factores ambientales, la industrialización es un determinante de gran contribución ambiental para la hipertensión arterial. Desarrollarse o trabajar en ambientes que generen altos niveles de estrés psicoemocional puede ayudar a desencadenar la hipertensión arterial. En el área urbana, la distribución de hipertensión arterial, según el género, es discretamente superior en los hombres, y en la zona rural existe predominio en la mujer. Y finalmente, ¿cuál es la visión dentro del sistema de salud? Las proyecciones indican que para 2025 existirán 1.500 millones de personas que padezcan esta enfermedad. Algunas estimaciones indican que el costo de los servicios de hospitalización fue más alto en comparación con los servicios hospitalarios y ambulatorios de la mayor parte de las enfermedades infecciosas. Y hay que recordar que la detección y control debe ser responsabilidad del primer nivel de atención, cuyas funciones incluyen introducirlos al sistema de salud, iniciar el tratamiento temprano, evitar complicaciones y tener capacidad de referencia oportuna hacia otros niveles de atención.